Buenas tardes, hermanos. En esta tarde me gustaría dirigirme a los hermanos en la fe, ¿no? A aquellos que nos congregamos cada domingo y que ahora no podemos hacerlo por la situación y las circunstancias, que ya queda menos para poder estar juntos y poder celebrar todo lo que hacemos juntos, ¿no? Físicamente. Pero hasta entonces, pues seguimos transmitiendo en directo y me gustaría en esta tarde compartir con vosotros una palabra. Es más bien meditaciones que las que estoy haciendo. No sé cómo el Señor me dirigirá porque no tengo un bosquejo. Tengo simplemente unos pensamientos y un sentir acerca de Efesios 6, ¿no? A partir del versículo 10 hasta el final. Esta porción de las Escrituras que está al final de la carta a los Efesios, donde ya concluye el apóstol Pablo y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Y bueno, esta es, como decía, el final de la carta a los Efesios, donde Pablo pues exhorta a los creyentes a poder pelear la buena batalla, como él hizo. Él peleó una buena batalla. Y todos nosotros estamos involucrados en una guerra espiritual. A veces las personas no son conscientes de este hecho. Y esto es un punto a favor del enemigo. Porque si uno no conoce el enemigo, pues el enemigo te puede venir de cualquier manera y te puede engañar, ¿no? Y qué importante es, hermanos, ser conscientes de esto, de que estamos en medio de una guerra espiritual. Desgraciadamente hay movimientos que hablan sobre esto, sobre la guerra espiritual, y no están basándose, haciendo la guerra como Dios quiere que se haga. Y utilizan medios que no están de acuerdo a las Escrituras. Y bueno, pues cosas como, por ejemplo, que se suben en helicópteros y derraman aceite sobre las ciudades para tratar con demonios territoriales y cosas por el estilo, que no tienen ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Y hay un gran movimiento de esto y realmente no es a eso a lo que hemos sido llamados a luchar y pelear. Estamos llamados a luchar y a pelear por la verdad, y no a través de
misticismos y cosas extrañas que los hombres de alguna manera interpretan o piensan y no tienen ningún valor en la palabra de Dios, ¿no? Uno de los errores que cometemos en la guerra espiritual es que, pues a veces, si no luchamos con la verdad, con la palabra de verdad, pues no estamos luchando eficazmente. Y otro de los errores, pues es que que subestimar al enemigo es también, pues, un error, y ignorarlo también es otro. Hay que saber conocer a nuestro adversario. Nuestro adversario, el diablo, que dice la palabra de Dios que como león rugiente está al acecho buscando a quien devorar, ¿no? Y hemos leído, ¿no?, de que tenemos que luchar esta buena batalla. Voy a volver a leer. Para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y esta palabra asechanzas, otras versiones vienen como contra los engaños. Otras versiones vienen como contra las artimañas. Artimañas, que es una palabra compuesta, ¿no?, que la primera parte tiene que ver con el arte y luego la otra parte con la habilidad, ¿no? Y realmente Satanás es un artista en cuanto a engañar a las personas. Esa es ¿cómo decir?, su especialidad, ¿no? Durante tantos siglos ha estado engañando a las personas. Así que lo primero que debemos conocer de nuestro adversario es que él es el padre de la mentira, es el engañador. Y nosotros tenemos que vencerle por medio de la verdad, por medio de la palabra de Dios. Y vemos en casi todas las cartas que Pablo escribió, y en la vida de Pablo también, ¿no?, una lucha constante contra él. Él no lo subestimó ni lo ignoró, sino que era un ser real que siempre le estaba haciendo la vida imposible, impidiéndole que fuera a un lugar, impidiéndole que fuera a otro. Y bueno, pues vemos en todas las epístolas que Pablo escribió que la mayoría de ellas tienen que ver con este ser que engaña a personas para que puedan introducir en la iglesia, pues, la mentira, el engaño, la herejía. Y eso lo vemos en el contexto en casi muchos de los contextos de las epístolas, donde realmente Pablo tuvo que lidiar con falsos maestros, por ejemplo en Corinto, donde realmente querían hacerse con la obra que él estaba edificando y estaban de alguna manera calumniándole, estaban difamándole y estaban trayendo con su astucia, estaban desviándoles del propósito verdadero, poniendo a la iglesia en contra de Pablo. Y toda esta es la obra de Satanás, que se ve claramente a través de todas las epístolas, y que tanto Pablo como Pedro nos advierten acerca de que se introducirán herejías destructoras, de que habrán personas con unos intereses egoístas y que solamente piensan en lo terrenal y no están realmente edificando la iglesia, sino que se están aprovechando de ella. Este movimiento que yo he dicho, parece ser que hay mucho dinero involucrado en el movimiento de la guerra espiritual. Y como todos los movimientos donde el dinero está involucrado, es donde está ahí de alguna manera, pues,
Satanás engañando a las personas. Y estaba pensando sobre esto, ¿no? De que cuando se dan unas circunstancias de que hay tantas personas ingenuas, tantas personas que son niños espirituales, personas que no se dan cuenta de que ellos tienen una responsabilidad de conocer a Dios por ellos mismos y dependen de otras personas que dice la palabra de Dios que también utilizan estratagemas del error, pues ahí se dan ese caso, ¿no? Donde se une lo ingenuo con aquellas personas que utilizan estas estratagemas y todo tiene que ver con el dinero y las personas son de alguna manera desviadas a tantas y tantas formas y movimientos equivocados dentro de la religión, dentro de la cristiandad, Por eso qué importante, hermanos, es que debemos darnos cuenta que la característica principal del personaje con quien estamos luchando es el padre de la mentira, el engañador. El que ha venido a engañar a las naciones, el que viene a engañar al hombre, el que viene a traer mentira. La condición del mundo actual, por qué vivimos en este mundo, es debido a que en el principio Satanás introdujo la mentira. Y por eso estamos en esta situación de caos, de relativismo moral, de no darle importancia a la verdad, de vivir la vida como a cada uno le parece bien, buscando quizá el placer, buscando el estar bien en forma, pero sin ningún interés en el más allá. Ningún interés en la verdad eterna, ningún interés acerca de las cosas espirituales. Y de esto se ha encargado este enemigo número uno de la humanidad, que es Satanás, de traer la mentira, de engañar a las personas. Engañó a Eva. Eva cambió la verdad de Dios por la mentira y eso es lo que está haciendo desde entonces. Satanás está haciendo que las personas puedan cambiar la verdad por la mentira y hacer que la verdad, pues, restarle toda la importancia. Que las personas no aprecien la verdad, no quieran la verdad, no deseen la verdad. Les da todas aquellas cosas que les pueda parecer agradables, placenteras, pero acerca de la verdad, de alguna manera, hay un poder cegador que ha cegado el entendimiento, dice la palabra de Dios, de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad. Y qué importante es la verdad, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Toda esta confusión que existe de tantas religiones y tantas personas que dicen, bueno, pues mi religión es tan buena como la tuya. Pues muy bien, pero Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. O yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Jesús no fue un profeta más que representó a una de las tantas religiones que existen en el mundo. Jesús fue y es el eterno Hijo de Dios. Él dio a conocer a Dios por medio de su venida aquí en esta tierra. Y por esa razón, el cristianismo es exclusivo. No, nosotros no creemos que se pueda llegar a Dios, como dice el refrán, que se puede llegar a Roma, por todos los caminos llevan a Roma.
No, no, solamente hay un camino que lleva a Dios y ese es a través de Jesucristo. Y excluye a todas las demás religiones. Todas las demás religiones son la obra del engaño de este ser que ha querido realmente distraer a las personas del verdadero camino hacia Dios, que es Cristo. Que es Cristo. Y entonces, pues eso es lo que ocurre. Hay tantas religiones, hay tantas filosofías, hay tantas formas de pensar, que realmente, pues, lo que hacen es confundir a las personas y decirles que, bueno, que ellas tienen su verdad y con la verdad que ellas tienen, pues eso les vale. Pero sin embargo, Jesús dijo que no... Que nadie podría llegar al conocimiento de Dios, al único Dios verdadero que existe, si no era a través de Él. Así que excluye a todas las demás religiones y de alguna manera la verdad resplandece en ese sentido para iluminar a este mundo que está en caos en cuanto a ese hecho de que las personas pues tienen sus creencias, tienen sus religiones, tienen sus filosofías, pero la verdad es Cristo y esa es la verdad absoluta, la verdad fundamental, la verdad que debemos creer, a Cristo. Antes de que viniera Cristo hubieron filósofos que apreciaron la verdad. Los clásicos, los filósofos, los clásicos, Sócrates, su discípulo Platón, Aristóteles dijo que los verdaderos filósofos eran aquellos que verdaderamente buscaban la verdad. Y ellos utilizaban la verdad como un filtro para en sus indagaciones, para poder comprobar lo que era auténtico, lo que era real y lo que no lo era. Había ese filtro, pero ese filtro a lo largo de los siglos se ha diluido de alguna manera por el relativismo moral y el relativismo de la verdad, y esa es otra de las obras de Satanás para que las personas no puedan creer en la verdad absoluta, para que las personas les pueda parecer una locura el hecho de que haya una verdad absoluta y que se pueda conocer. Pero eso es lo que es. Que hay una verdad y esa verdad es Cristo. Cristo. Él ha venido para darnos a conocer a Dios y Él es la verdad. Y por esa razón aquí a los creyentes se les dice que están en una guerra, volviendo al tema de la guerra espiritual, y que están en esta porción le está diciendo el apóstol que se tienen que luchar por medio de fortalecerse en Dios y fortalecerse en la verdad. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta guerra espiritual no la podemos ganar por medio de la filosofía, por medio de la elocuencia, por medio de palabras humanas. Esta guerra espiritual se vence estando fortalecidos en Dios, fortaleciéndonos en Él y en el poder de su fuerza. Dios nos ha dado su poder y su fuerza para poder ir a pelear y luchar en esta guerra espiritual. Bueno, esto, si vemos el Antiguo Testamento, que se escribió también como ejemplo para nosotros, que en el Antiguo Testamento todas las cosas son de alguna manera externas, y hubieron guerras, muchas guerras. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía que estar de alguna manera defendiéndose de todos sus enemigos por donde iba, tenía que defenderse y siempre estaba en guerra. Además de eso, Dios le había dado una tierra para poseer y para conquistar, y tenían que conquistarla por medio de la guerra. Y una de las cosas que estaba leyendo hoy, ¿no? Cuando murió Moisés y a Josué,
le dijo que el Señor, que le repitió varias veces que él iba a tomar el mando y la autoridad para ir y liderar a sus ejércitos, y una de las cosas que le repetía era que no temiera y que no desmayara. Se lo repitió varias veces, ¿no? Y no temas, mira que te mando, le decía, mira que te mando que seas valiente, que tengas valor. Y ese valor lo podemos conseguir cuando nos fortalecemos en Dios. Porque Él tiene toda la fuerza, toda la autoridad, la tiene Él. Y nosotros la guerra no la podemos lidiar en nuestras fuerzas tampoco. Ni en nuestra habilidad ni en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Que es Él el que nos da esa fuerza y ese poder. Como Él le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que estaré siempre contigo. Y esa es la confianza que tiene el creyente, ¿no? De que en esta guerra no estamos solos. En esta guerra está Dios con nosotros. En todos los eventos que ocurrieron en el pasado, las victorias siempre se daban porque Dios estaba involucrado en esa guerra y estaba dirigiendo y estaba de alguna manera fortaleciendo a las personas para que pudieran estar firmes, para que pudieran prevalecer, para que pudieran tener la victoria. ¿No? Y esto es qué importante es, porque esta guerra es una guerra espiritual, no es una guerra como en el Antiguo Testamento, que era de carne y sangre. Esta guerra dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra seres invisibles que no vemos, pero que no por eso no son reales. Son reales. Si uno observa el mundo hoy y se da cuenta de todos los crímenes y de todos los acontecimientos, hay cosas que superan la realidad, superan, parece que ya entran en la ficción. Del surrealismo que existe en crímenes y en cosas que no tenemos explicación cómo el hombre puede llegar a cometer tantas atrocidades. Y es simplemente porque hay alguien detrás moviendo los hilos. Hay un enemigo de nuestras almas que no solamente es el padre de la mentira, sino es homicida, como dijo Jesús. Era homicida desde el principio. Desde el principio, Satanás ha traído pensamientos homicidas a las mentes de las personas. El primer hombre que murió fue Abel, a manos de su hermano, Caín. Ya desde el principio puso estos pensamientos homicidas en las mentes para realizar crímenes, ¿no? Y como decía, no tengo bosquejo en esta tarde y me estoy yendo, lo sé, de un sitio a otro, pero esta es la forma que yo estoy mirando esto, ¿no? De este pasaje de las Escrituras, de ir por medio de lo que estoy viendo aquí en su palabra, ¿no? Que Dios nos manda a fortalecernos en Él. Toda la fuerza y todo el poder se encuentra en Dios. Personas que fueron héroes en cuanto a la fe, porque confiaron en Dios y si quieres leer la epístola a los Hebreos, verás ahí que ganaron muchas batallas porque confiaron en Dios, porque realmente Dios estaba en aquellas cosas que estas personas estaban haciendo. No es que estas personas dijeran, bueno, yo tengo una fe tremenda y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, si por mucha fe que tú tengas, si Dios no está en aquello que tú vas a hacer, no te preocupes que tú no vas a tener la victoria. Porque la fe es en Dios, en lo que Él es y lo que Él quiere hacer con tu vida. Y entonces es cuando realmente tú eres fortalecido por Él
para cumplir con los planes y sus propósitos que Él quiere para tu vida, ¿no? Y todos esos héroes de la fe pudieron vencer porque estaban haciendo y cumpliendo los propósitos de Dios para sus vidas. Tenían fe y confianza en Dios, pero a la misma vez que estaban no haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Por ejemplo, Moisés, que dice la palabra de Dios que él se sostuvo como viendo a lo invisible. Él tuvo que sacar a todo el pueblo que había estado durante 400 años, la nación de Israel o la descendencia de Jacob en Egipto, y tuvo que sacarlos ante un poderoso ejército que los perseguía. Y la palabra de Dios dice que él se sostuvo como viendo a lo invisible, creyendo y confiando que Dios iba a poder sacarlos de ahí. Y de hecho Dios los sacó. Y Dios los guió y los llevó por el desierto y los alimentó y les proveyó y hizo todas las cosas. Uno de esos personajes que me llama mucho la atención, porque dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta fortaleza se adquiere cuando realmente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y esperamos en Él, que Él pueda cumplir sus propósitos y su voluntad. Era un hombre llamado Caleb, que estuvo esperando en Dios durante 40 años o 45 años para poder conseguir su herencia que le había prometido Dios en esa tierra prometida. Y era de los territorios más peligrosos, donde habían personas gigantes y este hombre tenía 85 años. Sin embargo, esa espera que hizo en Dios, confiando en que Él le iba a dar a cumplir sus promesas y sus propósitos en su vida, lo mantuvo con fuerza. Era una persona que era fuerte, una persona fuerte a pesar de la edad, y pudo desalojar a esos gigantes con la ayuda de Dios. Y él dijo: dame este monte porque quizás Dios estará conmigo y podré echar a esas personas de allí. Es que la confianza que él tenía en Dios, él sabía que Dios era un Dios en el cual se podía confiar, era un Dios que había visto cómo había provisto de manera tan milagrosa, cómo había hecho grandes obras, grandes prodigios, y esta persona era un hombre de fe y confió, y su fuerza nunca le faltó. Y nosotros somos llamados a confiar en Dios y a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, ¿no? Esta guerra no la podemos ganar si no es por medio del poder de Dios, por medio de la fuerza de Dios. Dios nos da poder y autoridad. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, estaban atemorizados, estaban acobardados cuando realmente Jesús murió en la cruz. Y parece que no entendieron bien el mensaje que Jesús les había dado, de que le era necesario morir por los pecados del mundo. Esperaban un Mesías que fuera de otra manera, que no muriese, que fuera un rey de gloria y que ellos estuvieran con él allí en ese reino. Sin embargo, Jesús vino primero para traer el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. Y estas personas estaban ahí, que Jesús tuvo que, al resucitarse, les tuvo que aparecer, les tuvo que animar y les tuvo que recordar todas las palabras suyas y las palabras de los profetas que habían profetizado que Jesús tenía que morir, que tenía que resucitar. Y entonces pues les mandó que no se fueran de Jerusalén y que esperasen una promesa. Esa promesa era la que verdaderamente iba a venir, iba a traer la fuerza, le iba a traer el poder, le iba a dar la autoridad para poder hacer lo que hicieron, porque de personas cobardes, de personas temerosas, de personas que estaban escondiéndose, se pusieron ante las autoridades sin ningún temor y se pusieron a proclamar a Cristo.
anunciar a Cristo, sin ningún temor, con toda autoridad. Las personas se quedaban que no podían comprender cómo personas analfabetas, personas sin estudios, tenían tanta autoridad, podían citar las Escrituras, podían hablar con poder. Y eso es porque Dios vino por medio de su Espíritu Santo trayendo la promesa que había profetizado durante tanto tiempo, que recibiríamos. Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio se ha extendido como ninguna otra religión, porque Dios usó a 12 personas, más aquellos que se convirtieron por medio de ellas, con ese poder, con esa autoridad, y pudieron difundir el Evangelio tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria, como a los fines de la tierra. Y esto es Dios haciéndolo por medio de su poder, dando la fuerza, dando la autoridad. Porque en el griego, pues eso, el poder tiene dos palabras, que una es dunamis y otra es exousia. Y una tiene que ver con el poder, con la fuerza, y otra tiene que ver con la autoridad. Eran personas con autoridad, que hablaban con autoridad, las cosas la palabra de Dios que le había sido revelada, y tenían la fuerza y tenían la habilidad para poder hacerlo, ¿no? Y esas personas se fortalecieron en Dios, se esperaron en Dios, y fueron fortalecidas en Dios y en el poder de su fuerza, y pudieron hacer lo que hicieron por el poder y por la fuerza de Dios, ¿no? Y qué importante es esto, de que en este tiempo tenemos una guerra espiritual. El enemigo siempre estará ahí para poder, de alguna manera, desviarnos de cumplir con los propósitos de Dios, pero nuestro objetivo es de poder pelear esta batalla y poder luchar contra nuestro adversario, que tiene a tantas almas cegadas, que las tiene engañadas, las tiene esclavizadas. Hay una corriente en el mundo, dice, que siguen todas estas personas sin ser conscientes de que están siendo seducidas, engañadas por este diabólico ser, ¿no? Y por eso nosotros como creyentes tenemos que fortalecernos en Dios y fortalecernos en el poder de su fuerza. No solamente fortalecernos, sino aquí nos dice que nos da una armadura para que podamos estar firmes contra todos los engaños, artimañas, estratagemas del diablo. Porque una cosa es segura: el diablo no se va a quedar ahí quieto. Él realmente le queda poco tiempo, y él lo único que pretende es de poder hacer volver la creación. Él odia a Dios, él odia la creación que Dios hizo. La obra maestra de la creación de Dios es el ser humano, y él lo que pretende es de poner en contra al ser humano contra su creador. Y si tú eres una persona atea, eres una persona que no crees en Dios, y al mismo tiempo, de alguna manera, inconscientemente tienes un odio hacia él, que como dijo, no sé si fue Unamuno, que aún el ateo necesita a Dios para ser ateo. Porque si no hubiera Dios no podría ser ateo, ¿no? Para negarle. Necesita a Dios para poder negarle. Y inconscientemente hay muchas personas que se dicen ser ateas, pero en el fondo saben que hay un ser al cual odian, ¿no? Y esa es la obra que Satanás ha puesto. Ha cegado el entendimiento, ha traído incredulidad, ha traído tinieblas sobre los corazones de las personas, hacen que las personas se vuelvan contra Dios y blasfemen su nombre. Yo recuerdo cuando era niño y cuando era joven blasfemar contra Dios. ¿De qué me venían a mí esas blasfemias? Si no era la obra de Satanás en mi propia vida.
Tantas personas blasfeman, maldicen a Dios. No creen en Él. Oye, si no crees en Él, ¿para qué lo maldices? Pero es que es la obra de Satanás. Es la obra de este ser que tiene engañadas a toda la humanidad. Y por eso nosotros tenemos que fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza y poder vencer poder luchar, pelear esta batalla por medio de extender su evangelio como hicieron estos apóstoles. Sin temor, hablando la palabra de Dios con autoridad. Y eso es lo que quería compartir en esta tarde. Tengo mucho más, pero en fin, no sé qué tiempo llevo. Voy a terminar ya, seguiré en otro tiempo porque ni siquiera he empezado, ¿no? Porque tengo aquí tantas ilustraciones. Pero en fin, hermanos, lo que debemos hacer en este tiempo es fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual que no se vence por medio de tirar aceite en helicópteros y buscando demonios territoriales aquí y allí, sino se vence por medio de conocer la palabra de Dios, la palabra de verdad, y por medio de conocer al Dios Todopoderoso y poder realmente fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Así que vamos a fortalecernos en Dios y vamos a poder vencer a este adversario que es nuestro enemigo. El Señor os bendiga.